No hace mucho tiempo en este programa estuve denostando, denostando, por no decir otra barbaridad, ¿no? Pero estuve denostando el habitual centralismo porteño, esto de decir la palabra interior, que yo aborrezco desde hace años, porque si hay un interior quiere decir que hay otro lugar que es más importante. No tenemos en la cabeza que esto es un solo país, nos cuesta mucho entender eso, inclusive nosotros, los del, otra vez comillas, del interior, nos decimos del interior, y hasta lo decimos con cierto orgullo cuando en realidad es un disparate, porque esto debería ser todo un solo país, pero no lo es. Hay una especie de intención federalista, pero en el fondo es unitario el país, todo sucede, hasta nosotros, los del, otra vez comillas, interior, decimos Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es que yo viví muchos años también en la ciudad de Buenos Aires. Y es casi, te diría, automático, porque yo nací en Rosario, pero cuando me fui como 20 años a trabajar a Buenos Aires, también estaba como imbuido de ese espíritu centralista, ¿sabes? Me tuve que ir de nuevo de Buenos Aires, me tuve que venir a Córdoba, por ejemplo, para darme cuenta de cómo es el circuito del pensamiento argentino. Yo no sé si esto se cambia con una ley, ¿no? O lleva muchos años, o hay aspectos educativos que también habría que estudiar, pero estuve leyendo que hay un proyecto ley de capitales alternas. Y dice más o menos así la información, ¿no? Con la clara intención de federalizar las decisiones y la gestión política del Estado Nacional, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de capitales alternas. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley que dispone que 24 ciudades funcionen durante los próximos 3 años como capitales alternas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizarán reuniones en las provincias entre funcionarios locales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Se creará un gabinete federal, que sesionará, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias por la pandemia, rotativamente en cada una de las capitales alternas. El Ministerio del Interior estará a cargo de coordinar la elaboración del plan de trabajo de los encuentros. Capitales alternas: La Matanza y General Pueyrredón, Buenos Aires; Rosario, Santa Fe; Río Cuarto, Córdoba; Bariloche, Río Negro; Comodoro Rivadavia, Chubut; Concordia, Entre Ríos; Orán, Salta; Río Grande, Tierra del Fuego; General Pico, La Pampa; Guaymallén, Mendoza; Ciudad de Formosa; Ciudad de San Luis; Oberá, Misiones; Tinogasta, Catamarca; Roque Sáenz Peña, Chaco; Goya, Corrientes; San Pedro, Jujuy; Chilecito, La Rioja; Cutralcó, Neuquén; Caucete, San Juan; Caleta, Olivia, Santa Cruz; La Banda, Santiago del Estero; y Monteros, Tucumán. Vilma Ibarra, ¿estás allí en el teléfono? Sí, estoy acá. Un gusto escucharte, Quique. Fue una alegría estar acá hablando contigo. Bueno, igualmente. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación. ¿Cómo es esto? ¿Esto es un proyecto que se va a hacer realidad dentro de poco tiempo? ¿Es algo a largo plazo? Esto que decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo nos sacamos del melón el centralismo porteño? ¿Cómo tenemos la pretensión de que este sea un solo país? ¿Cómo hacemos esto, Vilma? ¿Cómo hacemos esto? Me parece que tiene que ser necesariamente un camino concatenado, ¿no? Sí. Tiene que seguir sin prisa y sin pausa. Claro. Es un deseo que planteó el presidente de la Nación allá en su campaña electoral. Sí. Lo dijo también en la Asamblea Legislativa. Y la idea central se vincula con algo que lo que acabas de decir, ¿no? Cómo las cosas se miran desde Buenos Aires. Ajá. Y qué distinto es el paisaje en otros lugares del país. Y
cuando las decisiones se toman desde un solo lugar o principalmente desde un solo lugar, sí, siempre se hacen con una sola mirada, que es la que claro, se ve desde allí. sí, Como se dice, de la otra orilla del río las cosas se ven distintas y el paisaje es distinto. claro, Con ese concepto el presidente dijo, no alcanza con hablar, con visitar cada tanto, es necesario que los ministros y las ministras estén en las distintas realidades de las distintas provincias y puedan allí mirar, ver, tocar, hablar, escuchar a la gente del lugar, visitar los lugares y hacer las propias reuniones de gabinete en los distintos lugares. Así que con ese concepto se pensó el proyecto de ley de capitales alternas, que lo trabajó mucho el ministro Guado de Pedro con la gente del Ministerio del Interior, y donde también se prevé que se podrán establecer delegaciones permanentes de distintos organismos del gobierno nacional. Así que es un proyecto que se va a desarrollar y que la verdad es que quedó atrasado por la pandemia. Nosotros lo habíamos puesto, nosotros lo habíamos puesto en el temario de sesiones extraordinarias del año pasado. Sí. Y después, llegó la pandemia, se atrasó realmente todo y se hace a veces de difícil implementación por las dificultades de los viajes interjurisdiccionales y además el cuidado de las medidas restrictivas que hay todavía en algunos lugares donde hay una velocidad de contagio más alta de la que queremos. Pero aparte, Vilma, estamos en una situación económica, no digo terrible, pero una situación económica complicada, porque esto significa un gasto extra para el Estado. Más o menos, no está previsto grandes movimientos de los 21 ministros, sino que significa que una vez por mes un grupo consistente con la agenda que se vaya a plantear, son temas que va a trabajar previamente el Ministerio del Interior, que es decir, vamos a planificar, se va a visitar tal lugar, se va a tener reuniones con tales organizaciones sociales y a visitar tales lugares productivos y va a hacer una reunión. Es un traslado, probablemente será de 10, 15, 12, no es, y el valor de eso me parece que es muy importante porque tiene que ver precisamente con el impulso de las economías regionales. Así que yo creo que ahí, ahora si se hace una cosa así, van los 21 ministros más no sé cuántos asesores en hoteles más, eso es otra cosa que de ninguna manera pensamos hacer ni está prevista. No es es un lugar de trabajo. No es una corte, no es una corte la que se traslada. La idea es que vaya el grupo específico vinculado a la agenda armada. Para trabajar. Esto es el sentido, así que es una cosa absolutamente menor en materia de gasto. ¿Contás con la desconfianza lugareña? Porque, tantos años con una dependencia centralista absoluta, que de golpe aparezca un grupo de gente representando al Estado Nacional a un lugar, porque no todos los lugares que eligieron son ciudades grandes, los van a mirar medio raro, como diciendo... Primero, los lugares se eligieron con los gobernadores. Y entiendo que los gobernadores habrá sido también en consulta o de alguna manera con... una mirada muy hacia su propia provincia. Así que esto es el primer punto, no fue algo elegido desde aquí, sino al revés, escuchado desde los gobernadores. Porque por ejemplo estoy viendo Caucete, San Juan, es muy probable que haya sido elegido desde la provincia. Absolutamente todos los lugares, si no ya arrancamos mal. Otra vez, hicimos todo mal al empezar. Bueno. Segundo, yo no soy porteña, igual, me asumo como porteña, amo mi ciudad, la ciudad donde vivo, la amo profundamente. Yo nací en Lomas de Zamora y soy hija de un
papá paraguayo. Ajá. Así que con mucho amor hacia el norte. Y mi mamá también vivía en la provincia de Buenos Aires. Y siempre en mi familia hubo un orgullo muy grande de recordar los orígenes. Siempre. Claro. Entonces, digo, si hay algo que me ha marcado en la vida es la percepción de sensibilidad hacia los orígenes, los lugares a los cuales uno pertenece. Claro. Y me parece que gobernar un país tiene que ser mirar y escuchar a todos y todas en todos los lugares, ¿no? Sí, señora. Así que me parece que es un muy buen proyecto. No va a ser, yo realmente creo que no es un tema de costos, sino más bien de implementación, de hacer buenas agendas de trabajo. Porque la idea es ir para trabajar y volver, digamos, a los lugares. Y además, con la variedad de temas que se pueda trabajar para dar devolución inmediata de cómo se empiezan a trabajar esos temas. Son agendas de trabajo y en función de eso se define qué funcionarios van a ir. Así que me parece que va a ser una muy buena implementación. Si es que lo hacemos, lo implementamos bien, ¿no? Como queremos hacerlo, tenemos esa decisión. ¿Algún datito? Vilma Ibarra cursó la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires, abogada, procuradora recibida en la Universidad de Buenos Aires, UBA. Ocupó diversos cargos selectivos, legisladora porteña, senadora, diputada de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 94 participó de la Convención Nacional Constituyente. Como secretaria legal y técnica, su función es el asesoramiento sobre proyectos de mensaje, ley, decreto, decisión administrativa, jefatura de gabinete de ministros y a todos los organismos de las áreas de presidencia de la Nación. ¡Qué lío, qué poca envidia que te tengo! No, claro. ¿Por qué debe ser un bolonqui eso, Vilma? Vos sabés que hay algo que a mí me dicen mucho, me dicen que soy una nerd de las leyes. Yo soy una persona que lo sé. Disfruto profundamente dos cosas, o tres, pero son la escritura, la lectura. A mí, yo amo las leyes. Me parece que la normatividad de la conducta es muy importante, porque vivimos en sociedades, la riqueza de nuestras sociedades es la pluralidad, la diversidad, y tenemos normas, leyes, distintos tipos de normas que arreglan nuestra conducta. Si no funcionara el semáforo, tendríamos un enorme lío. Es una norma frenar ante el semáforo rojo. Y del mismo modo, tener que asistir a una persona que vemos que está en una situación muy grave, porque si no es abandono de persona. Tenemos montones de normativas. Entonces, la norma para la conducta en un grupo social es algo muy importante, es algo muy relevante, y cómo se construyen las normas, cómo se busca su respeto, cómo se modifican, son todas cosas que a mí me convocan. Pero son dos cosas las que me convocan, eso y la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza. Tengo mis dos sensibilidades muy fuertes, ¿no? Así que, bueno, desde ese lugar yo tuve mucho contacto con la actividad normativa. No siempre me fue bien, pero he hecho lo que he podido. Y a mí me creo que una de las cosas que hay que respetar en la vida son las decisiones propias sin hacer daño a los demás, que es muy importante respetar a otras y otras personas y poder dar a las personas la libertad para elegir sus marcos de vida en términos democráticos, ¿no? Así que en ese sentido también tuve la alegría, el orgullo de haber sido una partícipe muy activa en la sanción de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, que pude votar las leyes que removieron los obstáculos de las leyes de obediencia de vida y punto final y las anularon. Entonces para mí son como logros realmente muy importantes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Bueno, a mí ahora me toca ser de alguna manera, como digo yo, la abogada del presidente. Y es un trabajo que hago con mucho orgullo, con mucho esfuerzo. Bueno, la situación de pandemia, nosotros teníamos un país en diciembre con una situación económica y social muy grave. Teníamos muy mal los indicadores.
porque la situación económica, la pobreza, la indigencia, la actividad industrial, todo había caído, la tasa de desempleo había crecido. Sí. Sobre ese país muy vulnerado, muy difícil, en default, sobreendeudado, cayó la pandemia, que cayó obviamente a nivel internacional, Sí. y que en la Argentina cayó sobre un país ya muy vulnerable. Sí. Así que estos meses realmente han sido durísimos. O sea, a veces durísimos para todo el mundo. Lo comparo con una persona con un botecito remando contra la catarata del Iguazú, ¿no? En dulce de leche, remando en dulce de leche. Sí. Y la gente rema en dulce de leche, los ciudadanos y ciudadanas reman en dulce de leche, y ha sido muy duro, muy poco grato. Yo no tengo nada de qué quejarme, solo quiero decir que el esfuerzo que se hizo desde el gobierno ha sido muy grande, y nada luce, y es razonable que no nada luce, eso porque nada alcanza. Exactamente. Somos conscientes de que la situación es muy grave, y se ha ido con los programas de ATP a pagar salarios de trabajadores y trabajadoras, con el IFE, créditos a tasa cero para la producción. Nada alcanza. Nada luce, nada alcanza. Y somos conscientes de eso. Hay una situación de mucha... pero vemos la luz adelante, porque vemos que ya hay índices de recuperación de actividad en muchas actividades, no en otras. El turismo es una situación mucho más difícil, espectáculos públicos, por las características de este virus es más difícil, pero allí se está dando una mayor ayuda estatal, de otra vez, desde un país que venía muy lastimado. Así que ha sido un año de enorme trabajo, que es lo que nos tocó, y no nos quejamos porque nosotros dijimos, está bien, vamos a hacernos cargo, ¿no? Justamente te decía que no te envidio por todo esto que acabas de describir. Bueno, es que es así, son jornadas interminables, y esto es que uno sabe que nada luce. Pero bueno, es lo que nos corresponde hacer y es lo que debemos hacer. Vilma, contame de tu hermano. Mi hermano Aníbal, bueno, hace mucho también que no lo veo, lo vi el otro día un ratito porque estuvimos mucho tiempo en aislamiento en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y él y yo los dos fuimos muy respetuosos de las normas, porque en el caso de mi familia tenemos 2 personas inmunosuprimidas, a las cuales tenemos que cuidar mucho para que no se enfermen para este virus, que es especialmente cruel con las personas más vulnerables. Así que en mi familia en general se ha sido muy cuidadoso, y con Aníbal realmente hablábamos casi todos los días por teléfono, pero bueno, con poco encuentro. El otro día estuve un rato con él, estuvimos charlando, está muy bien. Él también ama mucho la vida al aire libre, y es una de las personas que se dedica, yo no sé si vos sabías, pero que hace mucho ascenso de montañas. Sí, lo sabía. Y él disfruta enormemente de eso, la actividad física es una parte muy importante. Él se dedica a su profesión como abogado, y siempre con su actividad militante en la política, y con mucha dedicación al aire libre, tiene su huerta en su casa. Es una persona que también ha encontrado como un momento de placer, de gratificación muy importante en contacto con la naturaleza. Sí, aparte que ha dejado de ser el viejo galán, ya no lo es más. Ya está grande el tipo. Nunca se lo digas. No le gustaba, no le gustaba esa observación. Pero muchas siguen diciendo qué buen mozo. Qué buen mocito, sí. Dicen que es guapo, Vilma, te mando abrazo grande, te espero por acá, por San Marcos Sierras, cuando quieras y cuando se pueda. Y cuando hables con tu hermano, mandale un saludo de parte mía. Por supuesto que sí. Bueno. Ha sido un enorme gusto saludarte, y saludos por allí a esa maravillosa provincia de Córdoba, que yo la amo tanto desde mi infancia. Gracias por este ratito. Un beso. Hasta luego, un beso. Chau. La escuchaste a Vilma Ibarra. ¿Y dónde la escuchaste? Y bueno, la escuchaste. ¿Quién es Vilma Ibarra? ¿Sabés? Es la secretaria legal y técnica de La Nación. El tema, Ley de Capitales Alternas.
y también un poco de familia allí. ¿A dónde lo escuchaste esto? Y lo escuchaste en Estudio País.